Amén, hermanos. Vamos a prepararnos para recibir este segundo mensaje que está direccionado para nuestro campo. Amén. Vamos a ver el día de hoy una palabra muy importante que tiene que ver con el Dios del pacto. El Dios del pacto, y vamos a leer Génesis capítulo 17, del 1 al 19. Génesis capítulo 17, del 1 al 19. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Amén? Un versículo yo, un versículo ustedes, y el último versículo lo leemos todos juntos. Vamos a leer de manera antífona. Y la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré de gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchísimos descendientes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré de gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en tus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de mi promesa, toda la tierra de Canaán heredará perpetua, y seré Señor de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por tus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne es vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de la todo el varón de vosotros en vuestras generaciones, que nació en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero, y no puede disfrutar. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no debe ser circuncidado, al cambio de sucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado un pacto. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también le daré de ella un hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, rey del pueblo vendrá de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: ¿A hombre de 100 años ha de nacer hijo? Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Y dijo a Dios: ojalá Israel viva delante de ti. Todos juntos, respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perfecto para su descendencia después de él. Amén. Amén. Esta es una promesa que Dios le dio directamente a Abraham. ¿Qué queremos decir con todo esto? Que Dios desde un principio nos ha dado el Evangelio. Y dentro del Evangelio se encuentran todas las cosas. Por eso podemos decir confiadamente que el Evangelio es perfecto. El Evangelio es completo. No hay nada que falte en el Evangelio.
Todo está dentro del Evangelio. Todas las bendiciones están dentro del Evangelio. Todas las respuestas están dentro del Evangelio. Por eso la palabra de Dios es perfecta. Y Cristo no se equivocó cuando dijo, ay de aquel que quitare tan solo una tilde o tan solo una jota de la palabra de Dios. Ay de aquel. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es perfecta, es eterna. No hay necesidad de agregar, ni tampoco hay necesidad de quitar. ¿Por qué? Porque todo está dentro del Evangelio. Por eso podemos decir que dentro del Evangelio se encuentran todas las bendiciones. Amén. Todas las bendiciones están dentro del Evangelio. Solamente tenemos que seguir una sola cosa: el reino de Dios y su justicia. Y ahora, como nosotros tenemos que hacer el evangelismo, como nosotros tenemos que hacer las misiones, como nosotros tenemos que hacer la evangelización mundial, tenemos que hacer una sola cosa. Y esto no está, nuevamente vuelvo a repetir, no está en tela de juicio. No está si tú quieres, lo haces, y si no quieres, no lo hagas. No. ¿Qué es lo que tenemos que hacer siempre? En todo momento. La oración. Tenemos que orar. Amén. El día de hoy, todos los que estamos acá, reunidos en la iglesia, en el templo de Dios, ¿quién no está respirando? Todos estamos respirando, ¿verdad? Porque si no estamos respirando, ¿qué significa eso? Que estamos muertos. Igual manera, hermanos, nuestra oración es un respirar espiritual. Si nosotros dejamos de orar, ¿qué significa eso? Que estamos muriendo espiritualmente, que estamos propensos a ser engañados, que estamos propensos a caer en muchos conflictos. Por eso tenemos que orar. Pablo, conociendo esta realidad, él dijo, oren. ¿De qué manera vamos a orar? Oren sin cesar tenemos que orar. Y cuando oramos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Buscar nuestras mejores palabras? No, porque Dios sabe, Dios conoce realmente qué es lo que necesitamos. Dios sabe lo que nosotros queremos, por eso tenemos que pedir en oración, abrir nuestro corazón y no quedamos en ese estado del confort. No, hay que anhelar más, hay que buscar más. Por ejemplo, cuando José contó el sueño a su padre y a sus hermanos, mientras sus hermanos comenzaban a odiarle más, dice la palabra de Dios, sin embargo su padre meditaba en la palabra de José. ¿Dónde dice eso? Lo dice Génesis 37, versículo 11, ¿no? Jacob meditaba en la palabra de José. ¿Por qué? Porque nuestras oraciones, a los padres hablo en este momento, nuestras oraciones están conectados realmente a nuestra siguiente generación, a nuestra posteridad. Todas las oraciones que nosotros hagamos, quizás en un momento, quizás no sean respondidas. ¿Por qué digo quizás? Porque no es de acuerdo a mi horario, es de acuerdo al horario de Dios. Entonces, todos nosotros somos respuestas a las oraciones de nuestros antepasados. Igual manera, cuando José contó el sueño, Jacob comenzó a meditar en la palabra de Dios. ¿Qué tipo de sueño es esto? ¿Qué tipo de palabra es esto que José nos está hablando? Entonces, estas oraciones están conectadas con nuestra siguiente generación, con nuestra posteridad. Estas las oraciones que nosotros hagamos o que nosotros hacemos. ¿Saben lo primero dónde se graba? En nuestra mente, en nuestro cerebro. Ahí se conecta realmente nuestras oraciones. Seguido se conecta con nuestro espíritu y luego se conecta con el trono de Dios. Está conectado todas las oraciones. Por eso, todas las oraciones que nosotros hagamos, 100% hay respuestas. Hay respuestas a nuestras oraciones. La oración de Jocabet, la madre de Moisés, en Éxodo capítulo 2, del 9 al 10, cuando se levantó un gran conflicto, cuando Faraón mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, ¿qué padre se va a quedar quieto al ver que sus hijos o a su hijo lo van a matar? ¿Qué padre se va a quedar tranquilo al ver que su descendencia lo van a matar? Nadie. Todos, estoy seguro que todo padre que ver que su hijo o su descendencia va a pasar un gran problema, están concentrados en oración, pidiendo ayuda, pidiendo socorro. Y eso fue la madre de Jocabet, eso fue la madre de Moisés.
Por eso yo bendigo a todas las madres que sean la Jocabet de esta época, que libran a su descendencia, que cuidan y protegen a su descendencia de un desastre. Si bien es cierto, nadie nos persigue para matarnos, pero tenemos a un enemigo espiritual que siempre nos quiere atacar. Por eso tenemos que hacer 100% oración. ¿Y qué decir la madre la madre de Samuel? Primera de Samuel, capítulo 1, del 1 al 19. Al principio, Ana oraba por su deseo. Al principio, Ana oraba por lo que ella quería. Y obviamente, las respuestas no venían a su vida. Pero cuando Ana se dio cuenta realmente que en aquellos tiempos escaseaba la palabra de Dios, su oración tomó otra dirección. Señor, si tú me das un hijo, lo pondré a tu servicio. Será un nazareo y nunca pasará navaja por su cabello. Lo pondré al servicio. Y es eso, direccionar todos mis deseos, direccionar todo lo que yo quiero, todos mis planes, al deseo de Dios. La palabra en este tiempo se está escaseando también porque muchas veces el Evangelio ha perdido su esencia. El Evangelio se ha mezclado con el legalismo, se ha mezclado con humanismo, se ha mezclado con misticismo. Pero el Evangelio es original, el Evangelio es puro, el Evangelio es perfecto. Dios mismo dijo en Génesis 3:15, la simiente de la mujer que aplastará por completo la cabeza de la serpiente, que es Satanás. Entonces, no es un evangelio mezclado, es un evangelio puro. La esencia es Cristo. No hay nada más. Cristo. No son las leyes, no es experiencias sobrenaturales, es disfrutar la libertad que Dios me ha dado y eso es basta, eso es suficiente. Y cuando se levantan problemas, cuando se levantan crisis, ¿qué vamos a decir? Dios, líbrame de este conflicto, líbrame de este problema. No. Ejemplo, Daniel 6:10. ¿Qué oró Daniel cuando se enteró que el edicto había sido firmado? Subió a su recámara y comenzó a orar, como de costumbre, dando gracias a Dios. No oraba para que Dios cambie el edicto, oraba dando gracias a Dios como de costumbre. Y dice la Escritura que abrió su ventana de su cuarto, de su recámara, y esa ventana iba con dirección a Jerusalén, al templo de Dios. Por eso, nuestra oración tiene que tener una dirección correcta, en el camino correcto, donde Dios quiere que nosotros completamente estemos. Los hermanos de la iglesia primitiva, en Hechos capítulo 1, el versículo 14, en aquellos tiempos se había levantado una gran persecución. Hechos 1:14. Por causa de Cristo Jesús, la crucifixión, y a los apóstoles lo estaban persiguiendo. Y todos aquellos que subían al aposento alto de Marcos corrían el riesgo de ser tomados presos y encarcelados, o en el peor de los casos, muertos también. Pero aún así ellos subieron al aposento alto de Marcos. Y dice la Escritura que todos oraron un solo corazón, unánimes. ¿Qué es esa palabra? Un solo corazón, unánimes. Estar contentos, alegres, porque ya tenemos la gran respuesta. Ya tenemos esa respuesta que lo supera todo. Amén. Por eso es, ¿qué palabra Dios me está dando el día de hoy? ¿Y qué palabra Dios va a cumplir en mi familia y en mi siguiente generación, en mi posteridad? ¿Qué palabra Dios va a cumplir? Obviamente, no son mis palabras, es la palabra de Dios. Y como es palabra de Dios, eso quiere decir que la palabra de Dios es eterna y se va a cumplir. Independientemente de lo que pasa a nuestro alrededor, Dios va a cumplir su palabra en nuestras vidas. Y yo los bendigo para que todos nosotros, los que estamos aquí en el templo y aquellos que están conectados dando el culto a través de las redes sociales, podamos recibir también esta bendición, el cumplimiento de la palabra de nuestro Dios. Eso fue siempre. Miren, acá lo voy a poner. En Daniel, capítulo 10, el versículo del 10 al 20, sale algo que el ángel le dice a Daniel. Vamos a ver. Daniel, capítulo 10. Miren lo que dice Daniel, capítulo 10. Vamos a ver el versículo 11 y 12 nada más, ¿sí? Nos dice la palabra de Dios.
Y me dijo, hablando Daniel, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Quién está hablando con Daniel aquí? Está hablando el ángel de Dios. Y le dice, Daniel, muy amado. No solamente le dice Daniel, le dice, Daniel, varón muy amado. Desde el momento que tú dispusiste tu corazón y oraste a Dios, por tus palabras yo he venido a ti. Por tus palabras yo he venido a ti. Los bendigo para que por medio de sus oraciones, por medio de sus palabras que tienen la fragancia de Cristo, el ángel venga a sus vidas. El ángel venga a sus campos por causa del pacto de Cristo. El ángel va por delante de nosotros y por detrás, cuidándonos y librándonos de todo mal. Es la palabra de Dios. Porque es un Dios de pacto. Es un Dios de promesa. Es un Dios que ha dicho, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Y también sigue diciendo, Apocalipsis capítulo 8, del 4 al 5, dice que el ángel mismo lleva nuestras oraciones al trono de Dios, a la presencia de Dios. Por eso, si nosotros conocemos esta realidad, que mis oraciones suben al trono de Dios, hermanos, hagamos oración. Todos los días hagamos oración. 24 horas hagamos oración. Donde quiera que vayamos, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Y sí, eso ya es oración. Estamos en los estudios, Señor, lléname con tu Espíritu Santo para poder entender esta materia. En sí, eso ya es oración. Amén. Señor, no tengo fuerza para seguir trabajando. Dame el poder espiritual para trabajar, no como para el hombre, sino como para ti. Eso en sí ya es oración. Por eso, no nos cansemos de orar, porque esto es nuestra respiración espiritual. La oración es una ciencia espiritual que se conecta completamente al trono de la gracia. Y esto lo sabía muy bien David. En Salmos, el capítulo 100, Salmo 103, el versículo 20 al 22. ¿Qué es lo que decía David? Alábenlo todos ustedes, ejércitos celestiales, que cumplen la palabra de Dios. Alaben todos ustedes, ángeles de Dios, que ejecutan la voz de su precepto. Por eso, esta palabra es muy importante, que David entienda y comprenda que el ángel de Dios cumple la voluntad de Dios. Eso es nuestro pacto también. Salmos, capítulo 103, el versículo 20 al 22 dice que todos los ángeles del Señor alaban su nombre y cumplen la voz de su precepto. Amén. Y la Biblia dice que los ángeles hubieran deseado o desean experimentar lo que nosotros estamos experimentando. Pedro lo hizo así, que nosotros los llamados tenemos el pacto de Cristo. Nosotros los llamados tenemos la fragancia de Cristo. Y la Biblia dice, Pedro mismo dice, estas cosas son los que los mismos ángeles lo quieren y lo anhelan, pueden disfrutar, pero no les ha sido dado. Solamente les ha sido dado todos aquellos que han de recibir la salvación, aquellos que son herederos de la salvación, y eso somos nosotros. Eso nos hace diferentes. Por eso, el día de hoy, ¿qué es lo que tenemos que entender? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 14, que la palabra es Dios mismo. Cristo es la palabra. Cristo mismo vino a este mundo en forma de carne y sangre y cumplió el plan de Dios. Cumplió la voluntad de Dios. Cristo vino a este mundo, se humilló por nosotros, murió, resucitó conforme a las Escrituras y gracias al sufrimiento de Cristo todos nosotros estamos reunidos hoy día dándole culto a Dios.
Por eso nosotros tenemos este pacto tan seguro, conforme a las Escrituras, conforme a lo que ya se había escrito. Y dicho sea de paso, son más de 7.000 profecías que se han cumplido hasta el día de hoy. Son más de 7.000 profecías que perfectamente se han cumplido. Solamente falta la última profecía. ¿Saben cuál es? Es la segunda venida. La segunda venida, esto es lo que falta cumplirse. Y en Apocalipsis, cuando escribe Juan esta palabra, la iglesia dice, sí, Señor, amén, que tu iglesia te espera. Eso tiene que ser nuestra confianza y tiene que ser nuestra oración. Pastor, pero ¿y qué es la profecía o qué es el evangelismo? El evangelismo se sigue cumpliendo hasta el día de hoy y se seguirá cumpliendo. Pero mientras hacemos el evangelismo en las misiones, nuestro corazón siempre tiene que estar atento a la segunda venida de Cristo. La segunda venida de nuestro Señor. ¿Cuántos de ustedes anhelan esa palabra que Jesús dice, bien, siervo fiel, por cuanto fuiste fiel, entra al gozo de tu Señor? Yo anhelo esa palabra. Yo anhelo escuchar esas palabras. Que Cristo diga, bien, siervo fiel, entra al gozo de tu Señor, entra al regazo de tu Señor. Contrario a ello, una palabra muy triste, ¿no? No te conozco, siervo. No te conozco. Sería muy triste. Pero Dios nos conoce porque somos sus hijos. Amén. Nuestra confianza es que este Dios de pacto va a cumplir su pacto como Él lo ha dicho. Por todas tus generaciones. Dios lo ha dicho. Dios mismo lo ha dicho. Y si Él lo ha dicho, lo va a cumplir. Porque entre todas las cosas, Dios puede hacer todas las cosas posibles. Y hay una sola cosa que Dios no puede hacer. Y ustedes ya lo saben. Dios no puede mentir. Y si miente, no sería un Dios perfecto. Pero tenemos un Dios perfecto que va a cumplir lo que Él ha dicho. Mi pacto será contigo y por todas tus generaciones. Amén. Se concluyó todo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver en el desarrollo? ¿Qué es lo que tenemos que ver ahora mismo nosotros? Acá. Que Dios nos da su pacto y Él lo cumple. Él mismo cumple su pacto. Él mismo cumple lo que ha prometido. Veamos Génesis capítulo 17, versículo 1 al 2. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. No le dice solamente yo soy el Dios. ¿Qué le dice? Yo soy el Dios Todopoderoso. Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Quién puede ser perfecto hoy en día? ¿Quién puede ser perfecto? Nadie. Pero ¿saben qué es lo que nos hace perfecto a nosotros? El pacto. Amén. La gracia. Eso es lo que nos hace perfectos delante de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque ya ese problema fundamental, el que me separaba de Dios, ya ha sido resuelto. Ahora somos nosotros perfectos delante de Dios. Sé perfecto. Y es lo mismo que Dios le dice a Salomón. Sé perfecto e íntegro como lo fue tu padre David. ¿Acaso Dios no sabía que David había pecado? ¿Acaso Dios no sabía que David había matado a una persona? Por supuesto que lo sabía. Entonces, ¿por qué le dice ser perfecto como lo fue tu padre David? Porque a pesar de que David pecó, él se arrepintió de corazón. Hemos leído Salmo 51. Se arrepintió de corazón. Entonces, nuestro arrepentimiento siempre tiene que ser genuino, de corazón. No solamente de palabras, tiene que ser de corazón. Y aun cuando nosotros ofendamos a nuestro prójimo, nuestro perdón también tiene que ser de corazón. No solamente de palabras nada más. He escuchado, está bien, no te preocupes, yo te perdono, pero nunca me olvidaré lo que me hiciste. Me ha generado una gran herida. Eso en sí no es perdón. Entonces, te perdono y me olvido que me ofendiste. Empezamos de nuevo. Dios mismo lo dice. Entremos a cuenta. Habla tú para yo perdonarte. Y nunca más me olvidaré, me acordaré de que pecaste contra mí. ¿Por qué? Porque de eso se trata.
recibe el perdón de Dios. Y el versículo 2 nos dice, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. El pacto ya está en nuestras vidas. Dios cumple su pacto. Dios es quien cumple su promesa. Por eso, esto a nosotros, ¿qué nos da? Identidad. A nosotros nos da identidad. El pacto nos da identidad. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Amén. Entonces, Dios es quien cumple su pacto, Dios es quien cumple su promesa. Y por eso, todas las cosas que hagamos nosotros tienen que estar centrado en el pacto. Todo está centrado en el pacto. ¿Por qué? Porque es así. Miren el versículo 7 y 8. Dicen, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, y tus generaciones por pacto perfecto para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua será el Dios y seré el Dios de ellos. Amén. ¿Y saben lo que nos dice Pablo? Revisen su Biblia, revisen la palabra de Dios. Pablo nos dice en Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3, específicamente el versículo 26 al 29. Nos dicen que de modo que si alguno está en Cristo, es linaje de Abraham, heredero según la promesa. Entonces, ¿por qué somos descendientes de Abraham o herederos de la segunda promesa por medio de Abraham? Por la fe. Porque así como Abraham creyó en la palabra de Dios y la palabra es Dios mismo, la palabra es Cristo, así también nosotros. Por la fe somos coherederos según la promesa. Somos herederos según la promesa. ¿Amén? Dios ha establecido un pacto para nosotros. Por eso, todo lo que hagamos siempre sea delante de Dios, centrados en el pacto, centrados en la promesa de Dios. Y el tercer punto, nunca, pero nunca pierdas el pacto. Nunca hay que perder el pacto. Porque ¿saben en qué momento o cuándo soltamos el pacto? Cuando vienen los problemas. Nos desesperamos. Cuando vienen los conflictos, nos desesperamos. Cuando vienen las crisis, nos comenzamos a desesperar. Y buscamos rápidamente la solución. Queremos buscar la respuesta. Pero es en este momento donde tenemos que estar en un tiempo de quietud, de calma. ¿Y qué es lo que tenemos que recibir en ese momento? La guía del Espíritu Santo. 100% la guía del Espíritu Santo. Porque nosotros, hay muchas veces donde las cosas se vuelven absolutamente imposibles poder solucionarlo. Pero como Dios conoce todas las cosas, nunca perdamos el pacto. ¿Por qué Dios le cambió el nombre a Abraham y a Sara? ¿Por qué razón? Para que ellos nunca pierdan el pacto. Eso fue la razón. Eso fue el propósito. ¿Quién de nosotros en el barrio, los amigos nos ponen sobrenombre? Y ese sobrenombre lo llevamos siempre, ¿no? Y cuando llegamos al barrio, vueltan nuestros amigos, nos hacen recordar nuestro sobrenombre. Por ejemplo, a mí en el barrio me dicen Negrito, ¡hala Negrito! Y cuando llego a Chimbote, mis amigos, ¡hala Negrito! A pesar que ya han pasado muchísimos años, mi sobrenombre aún permanece. ¿Eso qué me quiere decir a mí? Que tengo amigos de la infancia, que siempre nos están recordando. Y eso fue el propósito de Dios. Dios le cambió el nombre a Abraham y a Sara para que nunca pierdan el pacto. Y con esto, ¿qué le está dando? Le está dando un respaldo. Y este respaldo es eterno. Amén. Entonces, la conclusión es, tú eres la conclusión de Dios. Tú eres la obra maestra de Dios. Tú eres el pacto eterno de Dios. Dios ha dicho, pondré mi pacto entre ti y tu descendencia para siempre. Amén. Y bendice a tu hermano que está a tu lado. Dile, tú eres el pacto de Dios. Tú eres la promesa de Dios. Amén.
Nunca te olvides este pacto, nunca te olvides esta promesa. Estableceré mi pacto entre mí y ti por todas tus generaciones. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias por tu palabra. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. Gracias porque has puesto en nosotros tu pacto eterno, porque nos ha dado una identidad y un respaldo eterno. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios lo bendiga y Dios lo guarde. Le damos un aplauso de gloria a nuestro Dios.